A ver, esto se llama la ruta del dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Nunca, en toda mi carrera periodística, junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. El caso todavía no está cerrado, pero es cuestión de tiempo. Esta historia, como todas las historias importantes, empezó con un detalle menor. En abril del 2012 alguien me contó que el casamiento de Leonardo Fariña había sido custodiado por el GEOF. ¿Qué hacía el grupo especial antiterrorista en un casamiento? Los del GEOF no son de ir a fiestas de 15. ¿Sería cierto entonces lo que decían los servicios de inteligencia, que Fariña era el hijo no reconocido de Néstor? Puse a 2 periodistas a laburar en el tema, a Leo Nicosia de Perfil y a Nacho Otero. Bucearon en la historia de este chico, contador, desconocido, clase media, que de golpe manejaba millones en efectivo. Decían que se había casado con Karina Jelinek para que no le pegaran un tiro. Decían que se había quedado con un vuelto y que lo estaban buscando. Decían de todo. Hasta que aparecieron animales sueltos y daba la sensación de estar presionado y preocupado. ¿Quieren quilombo? Vamos a tener quilombo. Ahora, que se atengan todos a las consecuencias, ¿sí? Pues yo estoy cansado de... ¿A quién le hablas vos? Las personas que yo le hablo saben. Sin nombre, ¿son empresarios como vos? Hay de todos. ¿Colegas? Sí. Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. Lo único que te digo. Y ojo con amenazar a mi esposa y mi familia. Lo único que te digo. Fariña estaba paranoico y nervioso. Llamaba todo el tiempo, a la 1, a las 2 de la mañana. Se notaba que había algo que lo amenazaba. Me acuerdo que cuando llegó a la primera reunión, en un lapso de 10-15 minutos, se tomó 3 latas de Coca-Cola, fumó 3 cigarrillos y se tomó un café. En esta casa vivía yo en 2012, cuando Nacho Otero armó la primera cita con Fariña. Queríamos averiguar quién era. Fariña vino con su abogado. Estuvimos más de 2 horas charlando. Lo recibí en el living y puse mi teléfono a grabar. Nos contó que manejaba mucho dinero negro de un empresario vinculado al gobierno, pero no lo identificó. Lo llamaba el jefe. El jefe me cortó la línea, dijo, dando a entender que no le atendía el teléfono desde hacía más de un mes. Había desaparecido plata y el jefe pensaba que Fariña se la había quedado. Era un viernes y en ese momento Fariña nos dijo, miren, yo voy a tratar de negociar hasta el lunes. Si el lunes ellos no me dan lo que quiero, yo hablo y cuento todo. Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. El lunes, Fariña desapareció. Aquel día lo puteamos como nunca. Yo me sentí usado. Capaz Fariña nos había negociado sin que lo supiéramos. Yo quería descubrir quién era el jefe, ese empresario vinculado al gobierno del que hablaba Fariña. Habrán pasado en ese momento 2 o 3 meses y Fariña apareció de vuelta. Lo que pasa es que la situación ya no era como la primera vez. O sea, ya pensábamos que estaba ahí por algún interés, que nos estaba negociando o alguna cosa. Entonces dijimos, grabémoslo. Y tener una vida más ordenada, no salgo nunca en mi vida. No salgo. ¿Cuándo cumpliste? 1 año, ¿no? 1 año. ¿Y Karina qué tal está? Durmiendo. Como siempre. Vos tenés una dimensión de la estructura que había armado Néstor. Yo te puedo saber que tú manejabas todo. Vos, tu idea que vos querés hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado.
la única manera de que vos descules todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿No eres socio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La verdad que todo. ¿Cómo entró? O sea, ¿eras el artista o eras socio? En la política no hay que ser raros. Hay operadores que es distinto. No, no, traducir eso. Vos sos Lázaro, yo soy Néstor. ¿Sí? Vos sos mi amigo, armaste una constructora, Claro. yo te descubrí las obras a vos. Claro. ¿Y la cooperativa quién es? La constructora es de Lázaro. El tema es que cada 4 años hubo campaña presidencial. Necesito 10 palos, mamá. Mandame 3 aviones. El día que murió, ¿cómo se llama? El día que murió Néstor. Sí, los 3 aviones de Lázaro iban y volvían. Sí, sí. O sea, te ganás un favor de por vida. El favor contra el favor. Todo lo que Fariña decía parecía cierto. Esto, acordate, fue en 2012. Daba mucho más datos que antes, pero no daba todos los datos. Y nos faltaban papeles, nos faltaban otros testimonios que chequearan lo de Fariña. Y nos enfrentamos a una decisión horrible para un periodista, que es, ¿sabes qué? No lo puedo mandar al aire. No lo puedo mandar al aire porque no alcanza lo que tengo. Tengo que seguir buscando. Eso fue lo que hicimos. La nota de Fariña estuvo 1 año y pico en el freezer. Estábamos en el peor momento de un programa, que es cuando está por salir, ponerle entre mediados y fines de marzo de este año. Y estábamos en una reunión de producción todos, estaba Nico Acaje, una Fitzpatrick, Tamara, Andrea, Rapa, viendo qué íbamos a hacer, con qué íbamos a abrir. Y obviamente queríamos algo fuerte para arrancar. Por supuesto, era la enésima reunión de producción y no encontrábamos el tema. Y de golpe suena el teléfono de Nico y cambia completamente la historia. El lunes 4 de marzo de este año me llamaron al celular. Me dijeron que había alguien que quería contar una cosa muy importante. Cuando me pregunté qué era, me dijeron que era una bomba. Nico cortó el celular y dijo: che, creo que puedo tener algo. Nadie le creyó. Así apareció Federico Eláscar, un ex socio y también víctima de los manejos de Fariña. Eláscar era el ex dueño de la financiera SGI y decía que lo había estafado Lázaro Báez, quedándose con su empresa. ¿Podemos empezar? Sí, Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina y a la vez el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz. Nico había conseguido una primicia. Como periodistas estábamos frente a un caso que intuíamos importante, pero que terminó siendo muchísimo más que eso. La denuncia iba a provocar una serie de reacciones en cadena increíbles. Decidimos entrevistar a Eláscar, pero la tarea no iba a ser fácil. Me encontré por primera vez con Eláscar en un lugar neutral. Estaba sentado en una gran sala de reunión de una de las torres más altas de la 9 de julio. La reunión duró varias horas. Lo que siguió a ese primer encuentro fue una guerra de nervios que duró más de un mes. Eláscar iba y venía. Hasta último momento no sabíamos si Eláscar iba a grabar. Hasta que un día se decidió y aportó elementos documentales indiscutibles. Fue en su departamento del Madero Center, vecino al de Vudú. Él se tiró en el sillón y me empezó a hablar del departamento. Me dijo que le había puesto 200 lucas verdes de decoración. Manejaba las persianas y las luces con un control remoto grande, cuadrado. Después me mostró la parte de atrás. Desde la cocina se veían las oficinas de SGI. Me dijo, cuando es de madrugada y están las luces prendidas es que están operando, hijos de puta. Estaba como muy enojado. Yo le hice un chiste, le dije, vos desayunás veneno todos los días, señalándole las oficinas. Y él me dijo que sí, me dijo, sos un hijo de puta, es así. Llegué poco después de las 7 de la tarde al departamento de Madero Center. Fui con Patricio Carballés, mi abogado. Estaba también Rabanelli, productor ejecutivo del programa. Eláscar transpiraba y finalmente habló dando la cara.
¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Fariña? 5 meses. ¿Y cuánta plata manejó Fariña en ese tiempo? Entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Y cómo definirías de qué trabajaba Fariña? Un cadete multimillonario de Lázaro Báez. Cadete multimillonario de Lázaro Báez. Y bueno, durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos 6 meses vos manejaste qué cantidad de plata. Aproximadamente unos 55 millones de euros. ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles, en BVI, distintos paraísos fiscales que realmente están poco regulados. ¿En general se usaba Panamá como destino? En general se utilizaba Belice con cuentas de banco en el Lombardo Dier en Suiza. Cuando le decías a Fariña de dónde sacaba la plata, ¿qué te contestaba? No, que era de él. Al principio, cuando eran montos razonables, entre comillas, el dinero era de él. Te aparece con 12 palos en euros, no era de él. No, obviamente que no. Ahora, él con el tiempo él te deja claro que esa guita era de Lázaro y que Sí, te por estaba supuesto. moviendo. Sí. ¿Y cómo te lo dice? No, le pregunté, Leo, ¿de quién es esta plata? De Lázaro. ¿Cómo llevaba él la plata a tu financiera? Bueno, el dinero se iba a buscar en aviones o lo traía él desde La Plata, de la casa del padre. O sea, lo traía cash. Exactamente, En efectivo. sí, venía cash. ¿Y cómo era? ¿En qué? ¿En bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas. Vos decías que la plata llegaba en efectivo físico o en bolsos, en mochilas o en lo que sea. Ahora, ¿cómo llegaba acá a Buenos Aires? ¿Cómo llegaba a Buenos Aires? En avión. ¿Desde dónde? Desde Río Gallegos. El avión era el Lima Víctor Zulu Sierra Zulu. LBZSZ. Esa es la matrícula del avión. Ese es el avión de Lázaro. Ese es el avión de Lázaro. La historia de Láscar encajaba perfectamente con la de Fariña, como piezas de un rompecabezas. El jefe era Lázaro Báez. En el relato de Láscar aparecían otros personajes que ya Fariña había mencionado. Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, el esposo de Ileana Calabró. Y Martín Báez, el hijo de Lázaro, titular de una de las 50 empresas truchas que se habían formado para sacar el dinero a través de paraísos fiscales. El que mandaba la plata era Rossi. ¿Quién manejaba en Panamá la guita? Fabián Rossi. ¡Me lo traje al Rossi! ¡Me lo traje al Rossi! ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, tiene No, pero lo agarrás a la... Además, el Láscar nos dio pruebas contundentes, los papeles originales de la constitución de la sociedad offshore. El Láscar se los había guardado, quizá porque siempre supo que esta historia no iba a terminar bien. Tigan Inc., exactamente. Tigan Inc. se incorporó en Belice. Tigan Inc. tiene una cuenta de $1,5 millones de dólares en el Lombardo Dier en Suiza, y de esas empresas se pidieron varias. ¿Y esa offshore está a nombre de uno de los hijos de la... Las acciones están a nombre de Martín Antonio Báez. Es lo que te decía al principio. Nunca en mi carrera tuve tantas pruebas sobre un delito de corrupción. Originales lacrados, actas de constitución de empresas con sellos. Y esto recién comenzaba. Era el momento de volver a ver a Fariña. Este segundo encuentro fue distinto porque ya nosotros teníamos mucha más información. Pero Fariña no sabía qué datos teníamos y eso funcionaba a nuestro favor. No iba a poder mentirnos. Imagínate que quien acaba de entrar por esta puerta es Fariña. Pero ya no es lo mismo que las otras veces. Es la tercera vez que lo vemos. Y hay un elemento fundamental en toda esta historia. ¿Te acordás que habíamos guardado la nota cerca de 1 año y pico? Porque nos faltaba una contraversión. Cuando Fariña atraviesa esta puerta, apareció la contraversión. Ya estaba el Láscar.
Fariña no sabía que lo habíamos visto el Ascar, porque entre ellos estaban peleados. O sea, de modo que no se habían comunicado. Después sí lo hicieron, pero no en ese momento. Entonces pensamos grabar a Fariña una vez más con una cámara oculta. Casa de Jorge Lanata, con luces y foco de iluminación, justamente ¿para qué? Si vos ponés foco de televisión, ¿para qué? Para grabar. Esto fue armado, muchachos. La confusión que tuvo el periodista de Chismes Ventura cuando mostró el material de lo que se supone que era el crudo de esto, es que veo una cámara acá. Esto es el living de mi casa, con una cámara y luces. Nosotros pensamos, es mucho mejor poner una cámara acá, que Fariña nos diga que no quiere grabar, y traerlo al escritorio donde sí vamos a grabarlo sin que él supiera. Entonces Fariña entró, vio eso, dijo que no quería grabar como pensábamos que iba a pasar y se vino al escritorio. En el escritorio estábamos 3 personas, conmigo 4. Ahí estaba Fariña, acá nuestro productor ejecutivo, Rapa, y acá Nacho Otero. Lo interesante del asunto, cuando Fariña dice que él sabía que lo estábamos grabando, había que preguntarle dónde estaba la cámara, si es que sabía tanto. Lo vamos a contar porque ahora ya pasó mucho tiempo. La cámara tenía Nacho Otero. Si vos ves el plano te vas a dar cuenta que Fariña lo graban de acá para acá. Yo manejé la fortuna personal de un tipo de 5.000 millones de dólares. Conozco todos los negocios. No te lo digo de soberbio. Yo sé cosas y puedo corroborar cosas que son muy jodidas. Minutos después, Fariña admitió que él había elaborado un plan para blanquear 160 millones de dólares de Lázaro. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé un... ¿Por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero fue una listo, que hacemos nosotros. Vos imagínate, ¿cuánto? Pero no, pesa $1 millón, pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Ah, mira. ¿Vos manejaste guita de Máximo? Lo manejé la de Lázaro, que era la de en realidad. Porque a nosotros nos salta que en medio de eso había guita de Máximo. No, para nada. Que yo sepa, yo con Máximo no me senté. ¿Y con Néstor tratabas? Sí. ¿Y qué tal? El primero. ¿Cómo qué relación tenías con él? ¿Que te hablaba de guita directamente o eso lo hablaba Lázaro? No, yo planteaba me venía preguntaban los problemas, yo planteaba las soluciones y Lázaro llamaba o se juntaba y me decía sí o no. Bueno, yo con Lázaro exclusivamente, o sea, Néstor para el partido estuvo embarazado. Poco después se mostró interesado en saber qué está pasando hoy en la financiera SGI y aportó un dato que pinta la dimensión de la cueva del Madero Center. Pero una consulta porque ahora yo estoy desentendido del tema. ¿Cómo está la situación de esa gente hoy ahí? ¿Ustedes tienen un dato actual? Acá en la oficina. ¿La Rosadita? De SGI es la Rosadita, la de vida, esa semana de licitaciones, el negro, todo el mundo ahí. Ya teníamos pruebas más que suficientes. Lázaro Báez y su hijo Martín habían sacado del país 55 millones de dólares en bolsos de dinero que Fariña traía desde Río Gallegos en vuelos privados. Presenté las primeras pruebas en PPT el domingo 14 de abril. El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Pero entonces Fariña salió a desmentirnos públicamente. Dijo: ¿Quería ficción? Yo le di ficción. Y el Ascar se dio vuelta también. Por enojo con Leo Fariña, por enojo con Fabián Rossi y con gente que ha trabajado para mí en mis empresas, es que realmente utilicé información que vi, que me llegó y la aumenté y la maximicé. ¿Te amenazaron de muerte? No. ¿También mentiste en eso? Sí.
y pido perdón. Presentar al mini certificado. ¡Trucho! Las pruebas eran incuestionables. Sin embargo, en esos días presencié la más vergonzosa campaña del gobierno para desacreditarnos. Necesita un Google y una impresora. Toñetti diciendo que esos certificados podían conseguirse en internet. ¿Cómo llegaste, Nata? ¿Cómo se llamó él? Él te llamó. Fariña alineado con toda la programación de América. Real y Ventura operando abiertamente a su favor. Con una falsa cámara oculta, solo 2 dudosos testimonios y ni una sola prueba. Canal 7, defendiendo a los lavadores de dinero. Empresa en Belice a nombre de Jorge Lanata. Nunca se habían animado a tanto. Decidimos buscar más pruebas. Reconstruimos la conexión Panamá. Estamos en la Torre de las Américas, uno de los edificios de negocios más importantes de Panamá. Aquí funciona la sede caribeña de SGI y la financiera Daniel Pérez Gadín, en la que trabaja Fabián Rossi y en la que se manejaron los millones de euros de Lázaro Báez. Vamos a entrar. Hola, vimos a SGI. Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín. ¿Cómo? ¿Pero podemos hablar con alguien de la empresa? También descubrió que los directores de Tigan Inc. y el abogado que había creado la empresa acababan de renunciar debido al escándalo desatado en Buenos Aires por la difusión del caso. En Uruguay, Rodrigo siguió otra pista, la del campo del Entrevero que había comprado Pérez Gadín. Fariña también nos había hablado del caso. No tenía nada de ficción. Me agarrar, tomarte el avión, andate de Punta del Este, caer en la Estiganía Pitalú. Listo, perfecto. Deme el boleto de compraventa primigenia de la compra del campo del Entrevero. Vas al registro, que es público, el registro de la propiedad, y decís, bueno, partida del lote, número tal. Titular, Daniel Pérez Gadín. Este es el campo del Entrevero, que tiene 7 hectáreas que dan hacia el mar. Ahí está el mar y después acá están las restantes hectáreas, que es todo campo hacia adentro. Bueno, este campo pertenece a la empresa Jumey, que el titular es Pérez Gadín, que es el contador de Lázaro Báez. El contador de Lázaro Báez pagó 14 millones de dólares por el Entrevero. El dinero con el que se pagó esa compra ingresó al Uruguay sin ningún tipo de control. Ahí fallaron todas las alertas de los organismos de control y Uruguay tuvo que abrir su propia investigación para saber qué pasó con la ruta del dinero acá. Vos sabés que la historia hasta acá es increíble, pero se pone mucho mejor porque lo que empieza de ahora en más en el relato es todo lo que el Estado hizo, todo lo que el gobierno hizo para tapar la investigación. Ya habían empezado cuando se arrepienten Fariña y Eláscar, pero lo que siguió después fue mucho, mucho peor. Míralo. En Buenos Aires descubrimos que existieron reportes de operaciones financieras sospechosas realizadas por empresas de Báez, que la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Esbatela, omitió presentar ante la justicia para salvar a Lázaro. La protección a Lázaro venía desde muy lejos. En el medio de la investigación viene una fuente y me cuenta algo que para mí era increíble en ese momento. Y es que se habían emitido reportes de operaciones sospechosas de empresas de Lázaro por un banco que se llama Finansur por 180 millones de pesos. Y la Unidad de Información Financiera no había hecho nada. Demoró 5 años en llevarlo a la justicia. Este resumen de cuenta de Tigan Inc. en el banco Lombard Odier de Suiza es de el 2 de marzo de 2011. Desde Suiza también se sumaban pruebas. Un funcionario del banco Lombard Odier confirmaba que por la cuenta a nombre de Martín Báez había pasado mucho más que $1,5 millones.
que todas las transferencias habían sido electrónicas, que después del primer depósito de 1,5 millones empezaron a transferir mucha más plata. El banco suizo cerró la cuenta por sospechosa. Conseguimos entonces los datos de un vuelo que Martín Báez hizo con Pérez Gadín y con su abogado, Jorge Chueco, a Suiza. La fecha coincidía con el momento en el que debieron cerrar la cuenta, por pedido del Banco Lombardo 10. Todo lo que denuncié dio origen a una causa en la justicia federal. Cayó en el juzgado de Sebastián Casanelo. Pero entonces el gobierno empezó a tejer una red de protección en torno a Lázaro. Una noche recibo un mensaje de Facebook de alguien que yo no sabía quién era y que me decía que nos teníamos que ver ya, pero no entendía nada porque me trataba como si me conociera. Entonces contesto preguntando y me pone un teléfono que tampoco conocía, pero cuando llamo a ese teléfono y me atiende esa persona, lo reconozco enseguida, porque era una fuente que conozco hace mucho tiempo. Y me dice que nos tenemos que ver urgente, que nos tenemos que ver ya. Cuando nos juntamos en un lugar escondido, medio rápido, me explica que teníamos que publicar una historia, que era que estaban armando una operación judicial desde el gobierno para sacar a Lázaro Báez y a su hijo de la causa. Esa operación la iba a protagonizar Carlos Gonella, nada menos que el fiscal antilavado, o sea, el que tenía que investigar esto y el que tenía que abrir la investigación. Bueno, Gonella se iba a encargar de que ni Lázaro ni su hijo estuvieran en esta causa. Báez era la cara visible de Néstor y Cristina.